hoy inauguramos este espacio de exposición. Realmente nos gusta decir que no es inaugurar una serie de piezas en la terraza, sino que es inaugurar una nueva sala de la colección, ¿no? Como sabéis, estamos remodelando 3 plantas de la colección, o sea, toda la presentación de la colección permanente para terminar en fases en el año 2028. Digamos que esta es la primera fase absolutamente nueva que abrimos ya y esperemos en los próximos meses continuar a velocidad de crucero hasta llegar a 2028 con todo el edificio Sabatini también completo. Como veis, esta es una sala exterior, o sea que aquí hay una parte muy importante, fundamental para nosotros, que significa dotar de contenido a partes del museo en donde, digamos, no había este contenido artístico, donde simplemente había esculturas. Aquí había una escultura en Miranda que simplemente era una pieza puesta en la terraza, ¿no? Pero digamos que queremos dotar de este contenido de sala a estos espacios. Son salas que cambiarán con el tiempo, no tanto porque vayamos a comprar las obras, sino porque, como podéis ver simplemente hoy, digamos, pues la pieza de Soto brilla por la luz de Madrid a esta hora del día, por la tarde pues hay una puesta de sol, digamos, de postal madrileña con la luz dorada y el reflejo con el rojo del museo. Pues dependiendo del ambiente, evidentemente estas piezas mutan. Y esto es muy importante para lo que os quiero contar, porque precisamente, como habéis leído, el título de la sala es Un orden distinto, geometría utópica y arte cinético en las terrazas de Nobel, pero se llama Un orden distinto porque efectivamente de lo que estamos hablando es de otras formas de hacer que van a tener que ver precisamente con contenidos de la colección que no eran tan visibles hasta ahora. ¿A qué me refiero con esto? Durante los años 60, 70 y principios de los 80 hubo, digamos, una serie de experimentos escultóricos que tenían que ver con la nueva vida urbana de aquella época, digamos, con las transformaciones que tienen que ver con el racionalismo aplicado a la arquitectura, con las nuevas formas de entender el urbanismo, con las nuevas zonificaciones de las ciudades después de los años 60, digamos, esa última aplicación del patrón del movimiento moderno, ¿no? Con esa ciudad, digamos, tecnificada, del progreso, del futuro, después precisamente de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente en Europa con el apoyo del Plan Marshall estadounidense, pues se produce también una nueva estética que tiene que ver con estas geometrías y con estos cinetismos nuevos, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, hoy por hoy podemos ver en nuestra ciudad, en Madrid, en muchos lugares, ¿no? Lo identificaremos, por ejemplo, con esa escultura corporativa delante de los rascacielos de Azcar, ¿no? Digamos que la hemos olvidado y la hemos convertido en algo que pertenece a un residuo de un mundo corporativo que ya no nos pertenece, cuando en realidad era una verdadera revolución estética, ¿no? Nosotros tenemos muchas piezas de estas generaciones en la colección, por eso estamos sacando unas cuantas ahora a la luz, y por eso queremos que sean vistas dentro de un contenido estético, pero que también estén rodeadas de la ciudad, porque así se concebían en su origen, ¿no? Como sabéis, toda esta escultura de los 60 geométrica tiene que ver con ese momento en el que, digamos, el post-minimalismo, después del arte minimalista, ocurre una cosa. A mí me gusta explicarla de una forma muy sencilla, como en esta parábola zen que dice que, tibetana, perdón, que habla de que un árbol, si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para verlo, el árbol no ha caído nunca, ¿no? Pues la escultura minimalista funciona de la misma manera. Si no hay espectadores que la activen, que se muevan alrededor de ella y que relacionen sus cuerpos con ella, no existen esas piezas. Son, como se dice en teoría fenomenológica, ¿no? Son indisociables de los espectadores. Eso ya es una revolución estética que ahora podéis ver en estas piezas en sí mismas, ¿no? Y también es una revolución estética esa confianza tecnológica en un futuro de las formas totalmente nuevo, ¿no? Un vocabulario formal de la ciudad que no tiene absolutamente nada que ver con las esculturas conmemorativas en pedestales a los que nos tenía acostumbrados en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Si me muevo con mi micrófono allá se va a poder oír, ¿no? Os salí de las 3, es una pieza del 71. Podríamos bajar a verla, pero yo creo que está bien verla desde Viviana, porque esta es una perspectiva que nos gusta por muchas razones, entre otras porque la luz pasante de Madrid hace que la propia pieza se refleje en la fachada del museo, en la fachada de Sabatini, y conecta en cierto modo los dos espacios, cosa que nos interesa mucho. Todos conocéis a Chirino, es uno de los fundadores del grupo El Paso en el año 57, con Saura y con Millares, o sea, con personajes fundamentales de nuestra historia del arte contemporáneo, artistas, digamos, quizá menos visibles en las últimas presentaciones de la colección. Y como veis, es una pieza bastante representativa de este momento de Chirino de principios de los años 70, en el que empieza a trabajar sobre los horizontes, empieza a desarrollar esas piezas que
que tienen que ver con el horizonte del paisaje, pero también tiene que ver con la tradición. Chirino, a finales de los 60 y principios de los 70, pasa mucho tiempo en Italia y en Grecia, se permea de esa cultura mediterránea, de esas culturas, digamos, sobre todo de las formas femeninas y curvas, etruscas, etcétera, que le interesan muchísimo, y efectivamente empieza a desarrollar esta escultura que él considera que tiene cierto erotismo, por cierto, con esas formas, en cierto modo, femeninas, y él le llama esta serie Mediterráneas. Es una serie muy importante, es más, esta es el número 10. Otros dos de esta serie están, por ejemplo, como pieza permanente en el Chrysler Building de Nueva York. Os recuerdo lo que os hacía de la arquitectura corporativa y de estas piezas como, digamos, quedan en ese pasado y no se pueden en estos museos ya. Pero también hay una, por ejemplo, en Arnhem, en el Museo de Mittelheim, que es uno de los museos de escultura pública más importantes de Europa, ¿no? Ya veréis que tiene un acabado industrial casi automovilístico. Ya veréis que esto es una cosa habitual en este tipo de esculturas. Pero sobre todo me interesa una frase de Chirino, que es la que da título a este espacio que estamos visitando hoy. Decía él: desde siempre mi escultura es una acción concreta que cambia o modifica la realidad. La realidad en sí misma que trae consigo un orden distinto, ¿no? Él mismo hablaba de un orden distinto de la ciudad y de lo real que trae este tipo de escultura. Nos acercamos a la de porque estaba en el Tribunal de Cuentas Europeo en una zona pública de alrededor de esta plaza, de este organismo institucional, con lo cual es una alegría poder mostrar al público, y sobre todo porque quiero agradecer al equipo de restauración que ha trabajado profundamente en una restauración integral. Como veis, si Chirino tenía esta superficie metálica, ¿no? Negret trabaja desde esta pintura mate que digamos que conforta, hace una piel completa a toda la escultura, entonces esto tenía que estar absolutamente en forma, ¿no? Por eso, francamente, queríamos inaugurar ya hace unos meses, pero hubo que hacer una restauración muy profunda, y por eso lo estamos haciendo ahora ya, entrando en primavera, ¿no? Este vigilante rojo es del año 1979, casi 10 años después de la pieza de Chirino, y Negret es uno de los artistas más importantes de Colombia, ¿no? De la modernidad colombiana. Como veis, hemos saltado a Latinoamérica, pero una Latinoamérica un poco peculiar, porque Negret es un artista que entre el año 44 y el 46 estuvo estudiando en Popayán, en los talleres de Jorge Oteiza, en la época en que Jorge Oteiza, digamos, estaba predicando la nueva modernidad europea en Latinoamérica, como sabéis, con ese éxito radical en Brasil, en Salvador de Sao Paulo, y efectivamente, digamos, por ejemplo, enseñando a esta generación joven colombiana pues qué significaban los volúmenes de Henry Moore, etc. Esta relación con España es muy importante porque, bueno, ahora lo explicaré con más profundidad. Quería centrarme un poco primero en la estética de la pieza, porque aquí ya tenemos algo transformador un poco peculiar, ¿no? Si la rodeáis, veis que es una pieza que en cierto modo baila, digamos que está formada por elementos iguales, son, si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5 elementos idénticos, dobles, o sea, son 10 en realidad, que lo que hace es ir girando cada uno como una especie de hipérbole, girándolos, digamos, 30 grados cada uno para que tengan precisamente este volumen. Son exactamente idénticos, simplemente tienen ese giro de 30 grados que provoca esta movilidad que podéis ver si giráis alrededor. Esto es interesante porque él definía su escultura como escultura acción. Y también es importante porque es de los primeros escultores de su generación que en los años 50, finales de los 50, empieza a dejar los pernos y los ensamblajes a la vista como parte de la propia escultura. Siempre con ese patinado perfecto, casi como maquinal, pero en ese sentido, digamos, enseñándonos el así se hizo, ¿no? Una versión de mayor tamaño de esta pieza, lo digo para que os deis cuenta de lo emblemática que es dentro de la carrera de Negret, está en el jardín delante del Palacio de Nariño, que es el Palacio Presidencial de Bogotá, con lo cual, efectivamente, era una pieza que era de las más queridas de Negret. Decía que la vinculación con España no se quedaba en Oteiza y que os iba a contar otra cosa más al final, porque efectivamente en el año 53, por primera vez, Edgar Negret viene a España, ¿no? La visitó muchas veces posteriormente, pero en el año 53 hace su primer viaje y la primera parada se hace en Barcelona y se obsesiona con Gaudí. Si os fijáis en esta pieza, pensáis en el título de Vigilantes y pensáis en las chimeneas de la Casa Milá, ¿no? Esos guerreros famosos, pues creo que veréis exactamente el paralelismo de una forma muy clara. Por último, sabéis, es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica en los años 50, 60 y 70. Jesús, digamos, fue uno de los artistas fundamentales del cinetismo,
del arte en movimiento, y efectivamente todas recordáis sus piezas, digamos, de relieves, de movimiento, con esos juegos ópticos absolutamente fundamentales, ¿no? A finales de los años 60, el trabajo de Soto sufre una transformación radical porque comienza a trabajar en escala urbana, ¿no? Empieza a trabajar con escala arquitectónica y empieza a desarrollar una serie de piezas como esta que tenemos aquí, que se llaman penetrables. Los penetrables son piezas importantísimas precisamente en la evolución de la participación del público en el arte contemporáneo, porque efectivamente son piezas hechas para ser absolutamente atravesadas, o sea, funcionan como un penetrable que podemos atravesar, que podemos decidir cómo lo recorremos y que están hechos para ser intervenidos por los diferentes públicos. O sea, solo se pueden disfrutar una vez que alguien lo atraviese y que convive con ellas, ¿no? He tenido unas teorías singulares sobre el espacio. Sabéis que todas estas generaciones veían muchísimo a Heidegger, hablaban de que el espacio no es un espacio vacío, o sea, este aire que estoy moviendo yo no es un espacio vacío, es un lugar lleno de partículas pues más lentas o más rápidas que hacen que cuando son lentas se consolidan y se convierten en un bloque cerrado y inmóvil, y cuando son rápidas pues podemos atravesarlas, ¿no? Entonces él habla de cuando crea estas piezas digamos, tubo de PVC, él les llama gelatinas del espacio, unas gelatinas atravesables en donde se puede, pues precisamente, uno darse cuenta de que el espacio está lleno de partículas que tienen otro tipo de movimiento diferente al humano, ¿no? Es más, fijaos, en varios teóricos como María Amor identifican parte de la locución que hace la escultura de Soto en este momento con Mayo del 68, porque él hace una pieza muy importante en el año 69 en París, en donde precisamente, una pieza gigantesca, un penetrable muy grande, precisamente pensado para niños delante del Palais de Tokio, y en ese momento precisamente él escribe muchísimo sobre esa nueva participación ciudadana que la gente reclama después de Mayo del 68, ¿no? Cómo esas revoluciones urbanas piden un espacio público un poco más participativo, ¿no? Y efectivamente estas piezas pues recogen esas mismas fuerzas de ese urbanismo más participativo del momento. Y él dice, fijaos, en el año 83, que es el año después de que se creó esta pieza, en el 82, como os decía, los hace desde el 67 hasta su fallecimiento en los 90, y él tiene esta frase en el 83 que yo creo que es muy característica de este tipo de trabajos, ¿no? Decía Soto, ya no hay espectadores, lo que hay es participantes, ¿no? Bien, esto no acaba aquí, o sea, quiero que sepáis que vamos a seguir instalando piezas a lo largo de las terrazas en los próximos tiempos, lo que los presupuestos nos permitan, sobre todo sí que quiero hablar del doble aparato, que también es una novedad. Como veis aquí en la entrada, digamos, somos prolijos, pero creo que es importante serlo. Esto que os estoy contando está, creo que bastante bien explicado y bastante claro en la pared. A partir de ahora, esta va a ser la tónica en el museo. Cada presentación que hagamos de colección va a incluir sus propios textos para que la gente pueda entender lo que está viendo si quiere profundizar en estas informaciones. Y también incluye un aparato de acción educativa. Digamos, el equipo de educación del museo, encabezado por Fran M. Cabeza de Vaca, ha encargado, en este caso a Jesús Alcaide, un comisario externo de Córdoba, le ha encargado un proyecto que se llama Del suelo al cielo, escultura al aire libre en el museo, y creo que por primera vez con nuestros equipos de educación vamos a poner en valor las esculturas que están en el jardín de Sabatini y estas nuevas que inauguramos en la propia terraza, ¿no? En un recorrido un poco singular que precisamente va a intentar, digamos, ocupar la parte del espacio público del museo que a lo mejor utilizamos menos como espacio positivo y solo como espacio de descanso para el público. Pues muchas gracias, y si tenéis preguntas, es el momento.